Bueno, me acompaña César Rafael Herrera, él es suplente del diputado por la candidatura de libre postulación, César Herrera, en el circuito 85. Muchas gracias, Fernando, por el Rafa, tiempo. oye, detenido hace unos días, ¿de dónde viene este proceso y por qué se detuvo a tu papá? Bueno, este proceso viene del 2012. Desde el 2012, mi papá fue mencionado en un caso en el cual tiene que ver con las indemnizaciones del Metrobús. Mi padre, en 1998, entró al negocio de Metrobús, no de Metrobús, de buses de ruta, con su mamá Mati y su hermano Pangacho. Tuvieron 70 unidades rodando en diferentes rutas y cuando, por supuesto, entró el proceso de indemnizaciones, los mismos entregaron, de acuerdo a las pautas que estableció la ATT, cada una de las unidades, andando. No las 70, porque nosotros seguimos había rutas de Capira, había rutas de Chorrera, etcétera. La verdad, solamente rutas internas. Las rutas que correspondían al proceso de retiro con la unidad del Metrobús fueron las que se entregaron. Se entregaron todas. Se entregaron todas las que aplicaban. Las que aplicaban. Las que aplicaban. Y entonces, ¿de dónde nace este proceso? Porque yo tengo entendido que la Contraloría emite un informe diciendo de que, bueno, que estaba todo en orden, que tanto lo que se entregó y fue lo que se indemnizó y punto. Mira, yo no puedo hablar de la parte legal porque no soy un abogado, yo soy financista, economista y hago consultorías en temas actuariales. Lo que sí te puedo decir es que, en efecto, me comentan que hay hasta 2 auditorías en las cuales indican que no hay ninguna lesión patrimonial. Correcto. Pero el proceso ha continuado. Realmente a nosotros nosotros no estamos huyendo de un proceso que existe. El proceso existe y para eso están los abogados, hay que hacer las descargas y todo el tema. A nosotros lo que realmente nos molesta y nos da mucha rabia es que, ¿por qué lo hacen ahora? Sí. Mi papá, de una campaña electoral. Ok, ¿mi papá quién es? Mi papá es un hombre con fuertes arraigos a la Chorrera, ¿correcto? Comerciante, padre de 3 hijos que somos exitosos, tiene 7 nietos, 14 negocios, salas de eventos, panaderías. Mi padre fue hasta pastor de una iglesia. Mi padre tiene pasaporte, yo he ido con él a los Estados Unidos, hemos ido a ver juegos de Barcelona. Si mi papá se hubiera querido ir de este país, ya se hubiera ido. Mi papá está en el medio de una campaña electoral y en este momento nos cortas las piernas, nos sacas de la contienda. ¿Por qué? Porque adivina quién firma los cheques de Banco Nacional donde están los fondos depositados para trabajar. ¿Quién? Mi papá. Claro. Yo no firmo, ahora estamos trabajando con las uñas, con los ahorros personales que yo tengo. O sea, nosotros somos comerciantes exitosos, pero yo no soy tan exitoso como mi papá. Claro. Yo al final no tengo el recurso, el conocimiento, el empoderamiento que tiene mi padre, ni la forma de ir a buscar recursos. Ni el arraigo que tiene en la Chorrera. Entonces, ¿qué pasa? A mi padre le pudieron haber dado 9 distintas medidas cautelares. Mi papá, como le digo, tiene fuertes arraigos. Si hubiera querido irse, ya se hubiera ido. No es jefe de ninguna pandilla. No ha sido, anteriormente, nunca ha tenido un caso penal, que yo sepa, nunca ha estado en la cárcel, nunca ha reído sus responsabilidades, tiene activos financieros. ¿Por qué, si le quitaron el fuero electoral, disculpa, en noviembre, ¿por qué no lo arrestaste en noviembre o en enero o en diciembre? Ya no hubiéramos podido tramitar el proceso, una fianza, claro, y él estuviera en la calle haciendo política, campaña, correcto. ¿Por qué lo hacen ahora? ¿Por qué en este momento? Olvidemos del caso. El caso es un caso que los abogados tienen que ver. Como te digo, yo no soy abogado y realmente no entiendo los pormenores del tema, pero yo soy un hombre pensante. ¿Por qué lo agarran ahora? ¿Por qué el Ministerio Público no espera no esperó 30 días y esperó? Después de la campaña. Si pierde, lo arrestas. Si gana, pasas el caso a la Corte Suprema y que allá lo agarren. O sea, esa es la parte que yo no entiendo. Por eso por eso mi discurso ha sido fuerte. Esto es un ataque político en contra de mi papá en el momento que estamos marcando fuerte en las encuestas. Una gana de que las mismas cosas se mantengan en la Chorrera. ¿Cuál es una de las propuestas principales de mi papá en su campaña? Acabemos con la corrupción, que es lo que nos tiene destrozados en nuestro circuito. La Chorrera es un lugar de chorreranos buenos, gente buena, pero el agua es un desastre, la electricidad son 10.000 bajones, no hay acera, no hay parque, lo único que hay es una cantidad de diputados que quieren seguir el continuismo y no hacer nada.
porque esos son lo que son. Entonces, el Ministerio Público, que tiene como su labor principal ir en contra de la corrupción, ¿a quién arresta? Al único candidato independiente de La Chorrera. Cuando en ese... ¿Es el único? No, no el único. El único que lleva chance. Que lleva chance. Porque el resto realmente no los conocen en su casa. ¿Qué ocurre? En ese expediente, que por supuesto no lo he visto porque no soy abogado y creo que ni siquiera se ven, hay cantidad de candidatos a puestos de elección popular. Hay diputados actuales. Hay suplentes actuales. Hay mucha gente de diferentes son partidos. 500 personas, eso es un mar de gente. Bueno, y olvidándonos de que al final del día, quién o no, eso lo tiene que decir la justicia y lo tiene que ver el tema. Y mi papá, por supuesto, y yo también, tenemos fe en el órgano judicial, porque al final del día a mí me consta, porque yo soy perito de la corte en muchas cosas, que hay mucha gente buena que quieren hacer las cosas bien. Pero la verdad, la forma en que el Ministerio Público nos está cortando las piernas en este momento no es justo para nosotros. La verdad que, o sea, como tú me lo pintes, mi papá... Pero el Tribunal Electoral, por el buen desarrollo del proceso, no debería pronunciarse y cortar este exabrupto, porque yo creo que es un contrasentido que haya una persona, bueno, es el mismo caso del expresidente Martinelli, pero nadie puede hacer campaña desde la cárcel. Bueno, en ese sentido yo sí no tengo una opinión, porque como te digo, yo no soy abogado y no estoy seguro cuál es el rol del Tribunal Electoral en este proceso, ni cómo debe pronunciarse, ni qué debe hacer. Yo realmente ahí no opino, porque la verdad no soy la persona idónea para hacerlo. Pero lo que sí te puedo decir es que actualmente, ¿cómo estamos? Estamos sin fondo, sin nuestros líderes, y realmente me ha tocado a mí tomar la batuta de este proceso. Y yo les digo a nuestros enemigos políticos, yo no voy a descansar hasta que mi padre salga libre. Esta candidatura continúa. Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar. Ya nos han hecho 4 ataques. El día de hoy estamos presentando una denuncia del último que nos hicieron. Primero se fueron contra la integridad de nuestros autos. En un automóvil iban 5 niños y le soltaron las ruedas. Después nos dieron hubo accidente, mi carro también me lo vandalizaron. El segundo ataque a través de las redes sociales, cuentas que sabemos que son financiadas por partidos políticos, hablando mal de nuestra campaña. Y cuando contestamos, por supuesto, todos los comentarios nos los borran. El tercero, básicamente vienen contra la integridad de mi padre. ¿Sabe qué hay peor? O sea, lo más preciado después de la vida es la libertad. Mi padre es un hombre hipertenso. Mi papá no es un jovencito. Mi papá tiene 60 años, un hombre que trabaja de sol a sol. Que me dicen que no lo podrían notificar. Mi papá, voy a buscarlo a cualquiera de las panaderías, pregúntale a cualquiera de sus 250 empleados. Wow. O sea, al final del día, llama mucho la atención, por eso yo no digo que es una especulación, realmente es una realidad lo que está ocurriendo. Entonces tienes a este hombre que quería hacer un cambio para La Chorrera, que su único pecado, ¿cuál fue? Decidí, ¿sabes? Yo me voy a ir de independiente, yo voy a recoger 35.000 firmas, de las cuales 21.000 de las mismas me las reconoció el Tribunal Electoral. Y yo voy a hacer un cambio en La Chorrera. Es suficiente para salir no 1 o 2 diputados en Chorrera. Y voy a poner a mi hijo como suplente. ¿Por qué? Porque aun cuando él mismo no quiera, porque te digo la verdad, yo no quiero ser político. Yo creo que la Asamblea es un ente que está demasiado corrupto. Creo que hay demasiados políticos ahí metidos. Hay demasiada gente haciendo nada. Hay demasiados beneficios. Realmente lo que nosotros queremos hacer es llegar a la Asamblea, recortar el poder que tiene ese ente. O sea, no puede ser que todo se maneje desde ahí, todo ese cabildeo, todo lo que se hace. Realmente Panamá merece mejor. Panamá merece gente como mi papá, gente que quiere hacer las cosas bien, gente que no ha venido al erario público a enriquecerse. Nosotros ya tenemos nuestros negocios, ya yo tengo mis carros, yo tengo mi finca. Yo tengo 3 negocios de consultoría, tengo mi negocio de seguro. Mi papá tiene 14 negocios. Nosotros no necesitamos esto y nosotros no necesitamos venir al gobierno a robarle dinero al pueblo. Versus los otros candidatos en nuestro circuito, que pregúntate, ¿quién de ellos antes de estar la política estaba bien? Eso es lo que yo te pregunto. ¿Y ahora qué? ¿Y qué pasa? No hacen su labor en la Asamblea, porque al final él dice, no, es que el diputado no construye. Falso, él no construye, pero ¿qué hace? Promulga leyes, fiscaliza, está pendiente de
la Comisión de Presupuesto para sacar ¿qué? Para sacar recursos hacia su circuito y poder hacer que las cosas caminen en nuestra chorrera. Entonces la chorrera, yo nací en la chorrera en el Santo Tomás, pero realmente tú antes... ¿Viviste todo siempre en la chorrera? Nací en Santo Tomás porque mi papá tuvo que ir al Santo Tomás, que naciera porque en Chorrera no había un hospital para dar luz. Yo he vivido ahí toda mi vida, excepto cuando fui a estudiar a Estados Unidos. Yo regresé a mi circuito, a mi chorrera, a mi chorrera, a hacer las cosas bien, a apoyar a mi padre. Nunca estuve de acuerdo en que nos metiéramos en la política, pero al final del día algo pasó el año pasado, que por ahí te lo comparto en un correo, porque realmente no es el proceso de esta entrevista, que me hizo decidir que yo también quiero que las cosas cambien, que las cosas mejoren, que las cosas se hagan bien, tal y como hace mi papá. Y el único pecado que tiene mi papá es querer que cambien las mismas cosas. Pero ¿qué pasa? Gente cobarde, corrupta, está metiendo su mano en el Ministerio Público para que a mi padre lo tengan preso. Bueno, vamos a ver y ojalá se libere pronto a ese, bueno, un empresario ejemplar, que ustedes lo han conocido aquí, César Herrera, de la panadería Cesarín en La Chorrera, y un hombre que la verdad es que ojalá pues pueda salir y hacer campaña abiertamente como todo. Yo tengo duda que mi padre va a salir. Mi padre va a salir porque mi padre es un hombre bueno y al final el órgano judicial va a hacer su labor y se va a demostrar que él es inocente. Sin embargo, estamos a 25 días de las elecciones y yo no tengo fe ni confianza que el mismo va a salir ante las mismas. Bueno. Pero te aseguro, aquí está el hijo, que no es la mitad del hombre que es su padre, porque la verdad mi papá es un hombre muy bueno y mucho mejor hombre que yo, pero con mis limitaciones yo voy a luchar para que este 5 de mayo Cesarín sea diputado. Recuerda, casilla 9, gancho al 1. Así es. César Herrera, hijo, aquí está, candidato a diputado del circuito 85.